¿Somos analfabetos digitales? Esta es la pregunta que se plantea hoy en nuestro programa. Vamos a saber lo que realmente somos. Muchas veces creemos que sabemos más de lo que sabemos y otras veces a lo mejor nos infravaloramos. También cómo se utiliza todo esto en el mundo de la educación. Son muchos temas y todos ellos están encima de la mesa y los vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Lo vamos a hacer con Carmen Marta Lazo, ella es investigadora principal en comunicación e información digital de la Universidad de Zaragoza. Bienvenida. También nos acompaña José Antonio Gabelas, profesor de comunicación digital y coordinador del laboratorio TRIC. Bienvenido. Y Elisa Ergueta, profesora colaboradora de la UNED en el Máster de Comunicación Digital. Los tres además son miembros del Grupo de Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza. Bienvenida. Vamos a hablar de analfabetismo digital. Y esta es la primera pregunta que surge además del propio título del programa. ¿Somos analfabetos digitales? Pues sí, efectivamente, somos analfabetos digitales. Así quedó constatado en una investigación que llevamos a cabo con Joan Ferrés i Prat, el investigador principal de la Universidad de Pompeu y Fabra, y que hicimos 35 investigadores de toda España, mediante una revisión de qué grado de competencia tenían los ciudadanos en cada una de las autonomías. Y de manera global y conjunta, los resultados llegaron a corroborar que un 5% de los españoles solamente son competentes digitales, con lo cual podemos afirmar que un 95% de la población en España son analfabetos digitales. Es muchísimo. ¿Podemos hablar un poco de esta investigación y de cómo se llega a estos resultados, en qué ámbito, intentar analizar un poco distintos aspectos? Pues sí, los aspectos en los que nos basamos eran una serie de indicadores fundamentados en el plano de la estética, del lenguaje audiovisual y digital, de la ideología y valores. Por ejemplo, si los españoles, detrás de un determinado mensaje, sabían cuál era la línea editorial del medio, a qué respondía un determinado mensaje informativo, recepción y audiencias, para qué servía un audímetro, por ejemplo, producción y programación, y también el plano de tecnología, que por cierto es donde los españoles somos más alfabetos. En este caso, un 61% de analfabetismo. Es la parcela en la que menos analfabetismo existe. Esto me hace pensar que de alguna manera se domina más el aspecto tecnológico, práctico, que la abstracción. Efectivamente, podemos decir que en España sigue habiendo mucho determinismo tecnológico. Tanto es así que en las escuelas, en los sistemas y en los currículos escolares, se sigue dando preponderancia a lo que es el mundo de la logosfera, a la cultura del libro, sobre la iconosfera, aunque estemos en un mundo plagado de pantallas, donde el concepto de alfabetización multipantalla pues es importante porque los entornos son otros. Ya no solamente hablamos de cultura impresa, sino que esto va más allá y es importante. Hay que indicar, completando lo que dice la doctora Marta Lazo, que este estudio es representativo de todo lo que es España. Se hicieron 6.600 cuestionarios y intervinieron todas las comunidades autónomas y creo que cerca de 15 universidades. Entonces, la muestra que manifiestan los resultados de este estudio son perfectamente representativos. Ese 5% es contundente, 5% de alfabetización en la ciudadanía española. Y esto quiere decir que todavía se nos está educando, como decía la profesora Marta Lazo, se nos está educando de alguna manera todavía con métodos tradicionales, lejos de lo que ahora mismo tendríamos que estar muchísimo más inmersos, no tanto de saber utilizar un aparato, sino de saber abstraer ideas, y también todavía en el método impreso. Efectivamente, desde el punto de vista tecnológico, además de utilizar las nuevas tecnologías única y exclusivamente en algunos centros de enseñanza primaria y secundaria con fines meramente tecnológicos, habría que dar un paso más e intentar que esas herramientas se utilicen también con fines, por ejemplo, axiológicos, saber que el alumno va a utilizarlo y que tiene que ser ético ante los mensajes que va a escribir, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que sería una de las aplicaciones. O desde el punto de vista no solamente procesual, saber manejar el equipamiento, sino saber que detrás hay un receptor y ese receptor como usuario de los mensajes pues tiene que ser respetado, el mensaje tiene que estar bien escrito, que son otros los sistemas expresivos. Ya no solamente hablamos de palabras, pues también hay audio, hay vídeos, hay infografías y hay una serie de formatos en los que también hay que preparar al alumnado para que lo sepa manejar. De alguna manera, profesor Gabelas, podríamos decir
que sabemos utilizar la herramienta, no tanto la herramienta, podemos saber utilizar un bolígrafo, pero todavía no sabemos muy bien lo que escribimos. Esto mismo también en el mundo digital que se nos abre. Quizás se sepa utilizar el aparato en sí, pero no se sabe muy bien qué pasa con lo que verdaderamente tiene sustancia, con el alma que está dentro. Yo creo que nos encontramos en un nivel incipiente de lo que es la evolución de la tecnología, en cuanto a que todavía estamos fascinados por la tecnología, pero como educadores, como comunicadores, falta planteamiento, es decir, ¿para qué utilizamos las cámaras digitales? ¿Para qué utilizamos los móviles? ¿Qué podemos hacer? Todo el trabajo metodológico y todo el trabajo, diríamos, de planteamiento, de reflexión, ha estado cubierto o monopolizado de alguna manera por lo tecnológico. Por eso, como indicaremos después, nuestra propuesta va en esa línea. Se ha hablado ya aquí, por ejemplo, de multipantallas, pero ¿qué importancia tiene una multipantalla? Sobre todo aloja un cambio de concepto. Como usuarios de medios pasamos a ser más bien interactuantes, porque tenemos posibilidades de crear, y en esas posibilidades de crear, desde un punto de vista ciudadano, pues tenemos que saber que los mensajes no son algo vacuo, sino que pueden haber ofensas, puede haber informaciones falaces. Hablamos de un concepto, el concepto de infopolución, por ejemplo, y de sobresaturación informativa. Y ante tantos mensajes tenemos que preparar para que se sepa analizar bien la información y también para que se cree con honestidad, con respeto y sobre todo de manera sana. Hemos visto que los españoles, con este estudio del que hablamos, somos incompetentes digitales, pero podemos poner ejemplos para que se visualice mejor. Yo creo que hay preguntas ahí latiendo en el ambiente que responden un poquito a esta incompetencia. Por ejemplo, ¿sabemos ver imágenes? ¿O nos creemos los informativos? ¿O distinguimos historias de seducción de historias de información? ¿O nos planteamos por qué nos conectamos y por qué nos desconectamos? ¿O alguien tiene la experiencia de haber buscado información en Internet y después de media hora observar que ha perdido el tiempo? A todas estas preguntas, que son muchas, yo creo que hay poca reflexión al respecto. Es decir, sería ver quizá una por una y reflexionar cada uno de nosotros verdaderamente cómo actuamos ante diferentes retos, y no solamente eso, efectivamente, cómo vemos un informativo o cómo lo escuchamos y cómo lo asimilamos, y verdaderamente si toda esa información la asumimos como verdad o no. Claro, y esto nos conduce a lo que estábamos comentando anteriormente de las dimensiones que comprende una alfabetización audiovisual y digital. Desde el punto de vista estético, tener una sensibilidad para captar matices, para diferenciar sentimientos de emociones, por ejemplo. Desde el punto de vista del lenguaje o expresivo, saber que estamos ante un lenguaje que es sincrético, que tiene una serie de imágenes, de sonidos, que tiene una serie de efectos, de codificar, y hay que interpretar. Desde el punto de vista de la recepción de las audiencias, pues saber que estas audiencias se miden con unos mecanismos que a veces no son representativos de lo que realmente ocurre en los consumos, y así iríamos desgranando cada una de las dimensiones para ver si existe o no una alfabetización. Y al mismo tiempo también ir más allá de lo meramente cognitivo, porque también es cierto que en la enseñanza tradicionalmente únicamente se enseña a saber conocer. Ahora hay que dar muchísima más preponderancia al saber hacer, al uso de la herramienta, pero también al saber ser y al saber convivir, porque hablamos de una gran masa de contenidos, como comentaba antes, en esa macrored en la que los ciudadanos tienen que respetarse entre ellos. De ahí el concepto, por ejemplo, de intermetodología, que también hemos venido trabajando. Consiste en integrar de forma global diferentes métodos, se asientan más en esa parte procesual del saber hacer y otras del saber respetar en conjunto, unos alumnos y otros, y después unos ciudadanos y otros. Aquí estaría clara la pregunta. Entramos ya dentro del mundo de la educación y primero se me ocurre decir, esto desde luego se puede aprender, por lo tanto se puede enseñar. Nos tienen que educar para intentar ser muchísimo más competentes y todos los saberes saberlos integrar y compartir. De esta manera quizá pues podríamos llegar a otro punto y partir de aquí, de este punto bajo, digamos, en el que estamos. Pues sí, efectivamente, teniendo en consideración que partimos de un diagnóstico
bastante lamentable por ese elevado grado de analfabetismo digital, es importante descubrir, mediante también pruebas diagnósticas, cuál es el estado en el que se encuentra, por ejemplo, en cualquier clase el alumno. Y partiendo de ese conocimiento del aprendizaje significativo, de los antecedentes, intentar dotarle, mediante aprendizaje por descubrimiento, de nuevos conceptos, para llegar a labrar en un futuro lo que sería, en el concepto del informe de Loos, el aprendizaje para la vida, ¿no? En el que se integran todos esos conceptos que hablábamos antes, todas esas competencias, en un sentido holístico e integral. Nosotros desde hace un tiempo estamos proponiendo colocar la tecnología en su sitio y hablamos de los OSNIs respecto a los alumnos, objetos sentados no identificados. No podemos seguir funcionando así. Yo no soy un OSNI, nos dice cada alumno antes de entrar en el aula, en sus ojos, y eso no lo vemos. Y estamos proponiendo desplazar la tecnología, colocarla en su sitio, y proponemos el factor relacional. ¿Por qué factor relacional? Porque entendemos que cuando estamos con la tecnología o estamos sin la tecnología, las relaciones humanas siempre serán lo más importante, y ese factor relacional no solamente conexiona las relaciones humanas desde el punto de vista afectivo, social, etcétera, sino que incluso también desde el punto de vista cognitivo. Estamos en un entorno en el que los estímulos nos llegan a una velocidad enorme y hay que ser capaces de hacer asociaciones y conexiones para aprender. Ese factor relacional al mismo tiempo tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Los positivos serían las oportunidades que nos ofrecen y los negativos serían los riesgos que también nos pueden ocasionar. Y por eso proponemos el concepto de dieta digital. Dieta digital. Ahora hablaremos de la dieta digital y también de este factor relacional que a mí me parece importantísimo en todos los órdenes de la vida, como muy bien decía. Pero antes me gustaría preguntarle a Elisa Hergueta, como alumna también y por otro lado profesora y colaboradora de este máster de comunicación, ¿cómo ha vivido y vive esta experiencia? Bueno, ahí entramos de lleno ya realmente en lo que es el factor relacional, ¿no? Porque se trata también de crear, como alumna, lo que yo he vivido son una serie de prácticas intermetodológicas que apoyaban la creación de esas relaciones, ¿no? Pero no solamente relaciones a nivel personal con otros estudiantes o con los mismos profesores. En esta propuesta de educación para el siglo XXI, los profesores prácticamente bajan al nivel de los estudiantes. Bueno, bajar no diría yo, ¿no? Pero se sitúan, digamos, en una horizontalidad. Todos aprendemos de todos. Entonces, estas prácticas intermetodológicas, como estudiante yo he vivido que han funcionado muy bien para desarrollar todo el tipo de relaciones internas dentro de la misma persona, relaciones externas también con el mundo digital, con el entorno digital, con otros nodos que nos encontramos en las redes, pero también nosotros mismos, nuestras relaciones sinápticas, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro, cómo se desarrollan las ideas, cómo se desarrolla la creatividad. Todo esto nos ha llevado a un proceso de empoderamiento, ¿no? En donde nosotros hemos aprendido, no solamente ha aumentado nuestra alfabetización digital, sino que también nos ha permitido crear productos digitales siempre pensando o teniendo en cuenta este punto de vista, ¿no? Esta diversidad en torno digital. De alguna manera se crea una sinergia por este factor relacional que a la vez también potencia al propio individuo, es decir, somos todos, pero a la vez somos cada vez más uno. Efectivamente, trabajamos diferentes dimensiones y diferentes entornos. Cuando hablamos de factor relacional, estamos en realidad recogiendo algo que desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, ya en los años 90 propuso en un documento fantástico llamado Habilidades para la Vida, y en el cual contemplaba que el ser humano, la persona, somos dimensión cognitiva, conocimiento, dimensión social, relaciones humanas, y dimensión afectiva y emocional. Entonces, nosotros agrupamos esas tres dimensiones y hablamos al mismo tiempo de tres entornos. El entorno individual, proceso de aprendizaje, proceso de conocimiento, de reflexión. El entorno social, relación con los demás, lo que comentaba Elisa, el aprendizaje entre pares, unos enseñan a otros, muy importante, aprendizaje colaborativo. Y tercer entorno, que es el ambiental. Pero el ambiental está incrustado en este entorno digital. Esto diría yo que sirve en general en todos los órdenes de la vida, digamos, que por supuesto para la alfabetización digital, pero para todo, es decir, para aprender a vivir, para aprender a crecer como personas, todas estas pautas nos son importantísimas, yo diría que imprescindibles en el mundo en el que vivimos.
Sí, es que de hecho cuando la UNESCO sacó su informe sobre alfabetización mediática e informacional, ¿no? Sacó un currículum para profesores y de lo que se hablaba era esto, ¿no? De empoderar realmente a través de esta alfabetización mediática a las personas en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Para ser capaces de buscar, de evaluar, de utilizar las redes, de utilizar la información que fluye en el ciberespacio. Hablamos de empoderar, en realidad quizá dar poder para poder utilizar de la manera más óptima todo esto que estamos hablando, que son muchos factores de los que estamos hablando. Sí, hablamos de multialfabetizar, en un sentido de conseguir desarrollar pues todas aquellas destrezas, no solamente conocimientos, sino actitudes, aptitudes también, para que la persona se pueda manejar desde el punto de vista tecnológico, relacional y como ciudadano en un universo ubicuo y que es un tanto distinto a los entornos tradicionales, ¿no? Físicos. Aquí hablamos pues de virtualidad, hablamos de aprendizaje y learning y sobre todo también de procesos, porque lo importante no es el resultado, sino cada uno de los momentos de ese aprendizaje para la vida, para siempre. Yo me gustaría detenerme un momento porque, bueno, simplemente en la presentación me ha surgido una curiosidad o una duda y a mí me gustaría que todos los oyentes pues fueran partícipes como yo. Hemos presentado al profesor Gabela como coordinador del laboratorio TRIC. En realidad me gustaría saber qué es exactamente y qué es lo que se hace en este laboratorio TRIC. En cuanto he escuchado tu pregunta, Isabel, me ha venido a la cabeza un montón de imágenes que eran las caras de muchos compañeros y compañeras que han estado trabajando en estos 3 años con Carmen Marta, conmigo y con Elisa y que están colaborando ahora en la plataforma. Hemos conseguido crear un espacio común, de creación común, en el que hay profesionales de la educación, profesionales de la comunicación y que desde lo que es la recuperación del factor relacional estamos haciendo una propuesta con un modelo de educación y un modelo de comunicación diferente al que ha estado monopolizado por la tecnología y el determinismo tecnológico que apuntábamos antes. Propuestas. Con estas propuestas a mí me gustaría acabar estos minutos y este programa con propuestas concretas que puedan llegar también a todos nuestros oyentes. Pues yo creo que una propuesta importante sería revisar los currículos escolares, intentar integrar toda esa parte de la que hablábamos de las diferentes competencias en un sentido amplio, no únicamente circunscribir lo tecnológico al mero manejo de la herramienta, sino ir más allá. Introducir también nuevos sistemas expresivos, aprender con imágenes es fundamental para llegar a pensar y para poder crear con imágenes, además de también en el sentido de esa multipantalla en la integración de todos los sistemas expresivos y sobre todo dotar al alumno de ese empoderamiento del que hablaba antes Elisa para que llegue a ser un creador efectivo y que contemple que la realidad es otra y no estamos hablando de lo decimonónico, sino que estamos en el siglo XXI. Otras propuestas, cambiar los modelos de formación del profesorado, que siguen todavía anclados en lo analógico y en la imprenta. Otra propuesta sería también escuchar y dejarnos interpelar por lo que ocurre en el ocio digital, con el entretenimiento como factor educativo de primer orden. Y otra propuesta sería coordinar diferentes instancias, la sociedad en general, los medios en particular, los docentes y las familias. Bueno, y por otra parte yo creo también que en la educación, al revisar el currículum, ¿no?, las prácticas que se llevan a cabo en la educación, sería también necesario basarse más en lo que es el individuo, ¿no?, centrarse un poco más en el discente y no en el docente y tener en cuenta también todo lo que confluye en su mente, ¿no?, desde la creatividad a los sentimientos, todas estas que son aspectos que realmente se presentan en estas habilidades para la vida. Pues yo no me queda más que emplazarles dentro de un tiempo con nuevas investigaciones, siguen investigando y que desde luego esta realidad que hoy vivimos y que aquí hemos presentado pues sea diferente, sea otra y vaya cambiando también en nuestro país porque todo tiene cabida y desde luego todo lo digital es el presente y como dice la profesora Carmen Marta es el presente y el futuro. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias, Isabel.